Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 de la materia de habilidades directivas y les vamos a presentar el tema de múltiples modelos de la creatividad. Mi equipo está conformado por Yareta Esperanza Magos González, Diego Juárez Rivera y su servidora, Diana Regina. Nuestra presentación como contenido tendrá una introducción, las teorías, que son las teorías del umbral de la inteligencia, teoría evolutiva de la creatividad, teoría del pensamiento divergente, teoría de las inteligencias múltiples y la teoría asociativa. También vamos a presentar algunos modelos como lo son el modelo evolutivo, el modelo componencial, el modelo sistémico, el modelo de la inversión, el modelo biopsicosocial, el modelo sociocultural, nuestra conclusión y nuestras referencias. Como introducción tenemos que la creatividad es una capacidad original, imaginativa, que genera pensamientos e ideas, conceptos o procedimientos y actitudes nuevas que generalmente producen soluciones eficaces. Puede referirse tanto a la personalidad y a los procesos como tal al producto. Desde mediados del siglo XX se han propuesto diversas teorías de la creatividad y modelos explicativos que intentan dar cuenta de este fenómeno humano. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna teoría lo suficientemente integradora, por lo que coexisten varias que se entienden igualmente válidas. Ahora les vamos a presentar las teorías. Teoría del umbral de la inteligencia. Según la teoría del umbral, se requiere un cierto nivel de inteligencia para que aflore la creatividad, si bien por encima de cierto nivel que suele establecer en un consciente intelectual de 120. No se ha encontrado una correlación positiva entre ambos constructos. Por lo tanto, la genialidad, entendida como un alto coeficiente intelectual, no garantiza una mayor creatividad que la inteligencia media. La teoría evolutiva de la creatividad. El proceso de creación se iniciará generando ideas de forma ciega o aleatoria orientadas a solucionar un cierto problema. Campbell sostiene que se requiere la creatividad para solucionar una situación. Primero, ha de rechazarse el pasado como base para construir un nuevo conocimiento. Si tal ruptura con el conocimiento pasado no se produce, se entiende que cualquier propuesta no será realmente creativa. Es decir, que tiene que ser original y que no tiene que haber existido antes. La teoría del pensamiento divergente. Dentro de la psicología cognitiva, Wolford, en 1967, propone que la existencia de un tipo de pensamiento para la creatividad que se distingue del pensamiento normalmente asociado a la inteligencia, medida mediante el coeficiente intelectual o CI, el pensamiento divergente. Es un tipo de pensamiento adecuado para resolver problemas abiertos o de múltiples respuestas. Teoría de las inteligencias múltiples. También con un corte cognitivo, Howard Gardner en 1983 entiende la inteligencia como un constructo multidimensional formado por diversos tipos de inteligencia. Propuso 7 tipos diferentes en su primer modelo y posteriormente añadió un octavo. Aún hoy se sigue investigando la existencia de otras inteligencias adicionales. Además, sostiene que la inteligencia y la creatividad no son entidades separadas. La teoría asociativa. El asociacionismo es una teoría inicialmente filosófica, con autores como John Locke y David Hume, quienes afirman que el proceso mental opera por la asociación de un estado con los estados sucesores. La teoría asociativa explica que el pensamiento creativo como un proceso por el cual elementos dispares se unen en nuevas combinaciones para realizar una propuesta útil, permitiendo un proceso de búsqueda amplio que se pueda generar una gran variedad de asociaciones y se facilite la creatividad. Ahora les voy a presentar los modelos. El modelo evolutivo. Simoton presenta una serie de adaptaciones al proceso de generación y evolución de ideas por selección natural mediante variación ciega y retención selectiva al incorporar elementos cognitivos, rasgos de personalidad e influencias del entorno, consiguiendo un mayor alcance explicativo que sus predecesores. Modelo componencial.
Con el modelo componencial, en 1983 se asume una influencia del ambiente con los tres componentes que esta autora propone para la creatividad, que son la destreza para el dominio de las destrezas para la creatividad y la motivación en la tarea. El rendimiento creativo puede inhibirse cuando otros miembros están presentes en una evaluación de capacidad del individuo, es decir, que el individuo se va a sentir menos al enfrentarse a una competencia, por así decirlo. La exposición a modelos de creatividad puede tener un impacto positivo en el logro temprano de la creatividad. Los modelos pueden mejorar el rendimiento de la persona en un test de creatividad, pero solo si el comportamiento modelado es muy similar al rendimiento evaluado. Modelo sistémico. En este modelo se entiende que la creatividad es el resultado de las interacciones que se producen entre tres elementos del sistema, como lo es el dominio, el campo y la persona. El dominio representa los parámetros de un sistema de símbolos culturales. El campo es el conjunto de individuos que conocen las reglas gramaticales de un dominio y comparten un uso e interpretación concreta de ellas. Y la persona se incorpora a una especie de ciclos en el que el dominio transmite la información a la persona y ésta produce alguna variación que podría ser seleccionada por el campo. Modelo de inversión. El modelo de inversión asume que la creatividad no es solo el resultado de la suma de recursos, sino que existen umbrales para determinar los componentes por debajo de los cuales la creatividad no es posible y que puede existir una compensación parcial por la cual si un componente es alto puede compensar la habilidad de otro. Y también que puede existir una interacción entre diversos componentes, como lo es en altos niveles de inteligencia y motivación, ejercerían una influencia multiplicativa en el nivel de creatividad. Modelo biopsicosocial. Este modelo parte de la concepción biopsicosocial del comportamiento, desde la que se entiende que cualquier acto emerge de la compleja interacción de tres factores, los que son biológicos, psicológicos y sociales, como su nombre lo dice. Darcy y Lennon en 1998 planean un modelo bidireccional de 5 capas que interactúa entre ellas y con un sexto factor, el tiempo, afectando unas a otras a través de un conjunto. El modelo sociocultural. Sawyer, en 2006, sostiene que las 2 últimas décadas el estudio de la creatividad ha ido centrándose hacia un enfoque sociocultural e interdisciplinar que explicaría el desempeño creativo de la persona dentro de su contexto. Es decir, mi creatividad dentro de mi contexto, dentro de mi cultura y dentro de mi sociedad va a ser diferente a la creatividad de alguien que tiene estos contextos muy diferentes a los míos. Y como conclusión, las técnicas de creatividad valen para ayudar a nuestro cerebro a pensar de forma diferente y buscar múltiples respuestas a la hora de abordar un problema. Si tenemos en cuenta que el ser humano se caracteriza por adaptar a la naturaleza y lo que rodea a sus necesidades, comprendemos por qué entonces esto es central la creatividad. La capacidad de pensar en algo nuevo y mejor es lo que hace que la sociedad y la civilización humana avance, en definitiva, hacia nuestras nuevas y mejores formas de convivencia. Y estas son nuestras referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.